Bueno, mi nombre es Antonieta Jiménez, de la materia de líneas de transmisión por SAIA. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la transmisión de la energía eléctrica en HVAC y HVDC. Voy a hablar un poco sobre la introducción de los sistemas HVDC. Desde los inicios de la transmisión de energía eléctrica se ha implementado la transmisión de corriente continua. No obstante, esta presenta considerables desventajas, como la dificultad de utilizar transformadores para variar niveles de tensión, las complicaciones para rectificar voltaje generado por fuentes de corriente alterna. La transmisión de corriente continua de alto voltaje HVDC requiere ciertos componentes, entre ellos sistemas de rectificado e inversión, que permite conectar estas redes con redes AC, lo que además permite la conexión de sistemas AC de distintas frecuencias o que estén desfasados, etc. Las aplicaciones más habituales de los sistemas HVDC se basan en aplicaciones donde el uso de AC no es técnicamente o económicamente viable. Algunas de las aplicaciones son las líneas de transporte de potencia a largas distancias, la transmisión de potencia en entornos marinos o subterráneos, conexión de sistemas eléctricos asíncronos, estabilización de los sistemas eléctricos también. Voy a hablar un poco sobre los tipos de líneas de transmisión en HVDC. La transmisión masiva de energía eléctrica está cubriendo mayores distancias debido a que la generación con fuentes renovables, como la producida en centrales hidroeléctricas, la eólica o la solar, están limitadas por la localización o no deja otra alternativa. Por tal motivo, los desarrollos tecnológicos en las líneas de transmisión de HVDC enfocan sus avances en esta problemática, creando así líneas de transmisión que puedan ser instaladas en ambientes especiales. La transmisión de HVDC se puede hacer por líneas aéreas, subterráneas o submarinas. Los tipos de conexiones en sistema HVDC están los monopolares. Este tipo de conexión consiste en la utilización de un único conductor para transmitir potencia entre la estación de conversión y otra, haciendo el entorno por medio de los electrodos de las subestaciones conectados a tierra. Está la bipolar, que es la conexión bipolar. Se utiliza dos conductores, uno con polaridad positiva y otro con negativa, transfiriendo la misma potencia paralelamente. Están los homopolares. Este tipo de conexión consiste en el manejo de dos cables conductores con la misma polaridad, utilizando la tierra o un conductor metálico como retorno. Voy a hablarles ahora de las ventajas y desventajas de los sistemas HVDC versus los HVAC. Las principales ventajas incluyen mínimas pérdidas en líneas de transporte, posibilidades de control total de potencia activa, corredor de paso menor en las líneas en corriente continua comparado con la misma potencia en corriente alterna, menor magnitud de efecto corona, eliminación de las pérdidas con capacidades conductores. Las principales desventajas que tenemos son alto costo de los equipos de conversión, imposibilidad del uso de transformadores para variar la tensión, generación de armónicos o en los lados de corriente alterna, obligación de tener un generador de reactiva y requerimiento de controles complejos, ¿verdad? También podemos llegar a la conclusión que la línea de transmisión de energía eléctrica en HVDC es muy útil y ventajosa para solucionar problemas como la distancia, inestabilidad, conectar sistemas asíncronos, etc. Cuando se requiere una línea a distancia mayor que 800 kilómetros, es muy favorable construir un HVDC, ya que el costo es muchísimo menor que la transmisión de HVAC. Pero en una distancia menor ya no es conveniente, debido a que el costo de rectificación e inversión es demasiado alto y no compensa con el ahorro de transmisión. La transmisión se puede hacer de distintas formas, ya sea subterránea, submarina y aérea, y en todo generando menos daño a la naturaleza y pudiendo llegar a un lugar mucho más lejano. La transmisión en HVDC es mucho más estable y más confortable.
que el HVAC, logrando transmitir mucha más energía eléctrica, manteniendo una potencia que se podría decir independientemente de la distancia que tenga la línea de transmisión. Las perturbaciones en las líneas son menores y es mucho más fácil, la inyección de energía eléctrica proveniente de factores renovables como energía eólica o solar, etc. Muchas gracias por su atención.